Con la decisión tomada hace unos días de la administración del presidente de Estados Unidos, John Biden, para el uso de misiles de corto, mediano y largo alcance por parte de Ucrania, estamos a la vista de una posible conflagración mundial entre estas potencias. La administración Biden, en el ocaso de su mandato presidencial, apenas a 2 meses de la entrega del poder al expresidente electo, esto se nota como una provocación. Donald Trump ha dicho que inmediatamente llegue a la Casa Blanca hará que la guerra entre Ucrania y Rusia termine. La administración Biden, con su presidente a la cabeza, entendemos que ha sido el principal promotor de esta guerra entre Ucrania y Rusia. Tratar de imponer una base militar al lado de Rusia fue lo que desató el conflicto. Una autorización por parte de la OTAN. Zelensky cayó en el gancho y con él el pueblo ucraniano es que ha pagado los platos rotos. Cientos de miles han tenido que dejar sus casas, han tenido que dejar su país después del estallido de la guerra en el 2022. Zelensky metió la pata, cayó en el gancho, tiene ante sí un pueblo destruido, un pueblo inmerso en una guerra que desde el principio se vio innecesaria. Solamente él tenía que decir que no, que los acuerdos del 2015, 2014 o 2015 impedían la instalación de una base militar de la OTAN en su territorio, prácticamente con la frontera de Rusia. Lo permitió y esto ha traído como consecuencia donde miles de ucranianos, tanto civiles como militares, han perdido la vida. Un país prácticamente destrozado. Un país que estaba a la vanguardia en el plano económico, social y político, respirando un aire de paz. Sin embargo, Zelensky y su equipo gobernante se puso bruto y están recogiendo lo que sembraron. Solo por la terquedad de decirle que sí a la instalación de esa base militar por parte de la OTAN. La administración Biden, al final de la jornada, entendemos que no debió autorizar estos misiles de corto, mediano y largo alcance. Estamos hablando que estos tienen un nivel de alcance de 70 a 300 kilómetros, que podrían llegar fácilmente a territorio ruso. De su parte, Vladimir Putin ha respondido y sabemos que no se quedará con los brazos cruzados.
Si Ucrania utiliza de manera activa y decisiva estos misiles, esperemos la reacción de los rusos. Vendrían con el juego mucho más pesado y estarían en la disposición de utilizar armas de destrucción masiva, que ya no sería para ellos defenderse, sino para tratar de contrarrestar al enemigo. Por eso decimos que estaríamos a la vuelta entonces de una conflagración a nivel de los países más poderosos de la tierra, que tienen en su poder los armamentos de destrucción masiva. Entiéndase Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, la India, Corea del Norte, y así sucesivamente. Y por supuesto, China. Esto implicaría que en medio de la situación económica y social por la que atraviesa el mundo, tendríamos una crisis política, una crisis económica y una crisis social en todos los países que de una forma u otra se verían afectados por esta conflagración. Tiene la administración Biden que sopesar esta decisión, que sopesar esta autorización, y debe dejar en manos de la administración que entrará en 2 meses, la encabezada por el expresidente Donald Trump, todo lo relativo, todo lo concerniente a esta guerra entre Ucrania y Rusia. Sabemos de la relación de amistad que existe entre Putin y Donald Trump. Y estamos completamente seguros de que lo prometido por él en campaña habrá de cumplirse. Y será de gran satisfacción para los pueblos del mundo, y en especial para los rusos y los ucranianos, que son los afectados de manera directa por una guerra innecesaria donde la comunidad internacional, especialmente los países de la OTAN, han invertido miles de millones de dólares, que en vez de ser sometido, que en vez de ser aprobado para esa brutal y salvaje guerra entre Rusia y Ucrania, ese dinero debió ser invertido en investigación científica, en medicina, en ayuda para los países más pobres, y no en una guerra que desgraciadamente destruye las economías de estos países y, lo más importante, donde se pierden cientos de miles de vidas. Y la vida es lo más importante que tiene el ser humano. Sabemos que John Biden ha tomado una serie de decisiones erróneas. Tiene sus problemas cognitivos. Y si sus asesores, y si su anillo permite que al final de la jornada, que al final de su gestión, se estén tomando estas decisiones, es que no entienden que una conflagración sería catastrófica para todo el mundo, y más para los países que se vean involucrados de manera directa. Nadie saldrá ganancioso con una conflagración, porque perderemos todos indiscutiblemente una decisión inadmisible, una decisión que no puede
pasar de ahí. De lo contrario, las tensiones y el peligro de una tercera guerra mundial es inminente. ¿Y quién habrá de tomar esa decisión al final de su mandato presidencial, cuando debe ir poniendo los papeles en orden? Porque no es verdad que después que Putin y la Rusia de Putin se vean acorralados, no van a reaccionar ante una decisión que pretende humillarlo e inhabilitarlo. Y sabemos que no es posible, porque Rusia cuenta con uno de los principales ejércitos del mundo y a la vez con armamentos nucleares que lo pondría al servicio de su país. No a esta decisión errónea por parte de la administración Biden, sí a la conciliación, a la paz, por la cual está abogando el expresidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho que pondrá fin a esa guerra en los primeros días que llegue a la Casa Blanca. La administración Biden dejará el conflicto ardiendo entre Ucrania y Rusia, así como también con Israel y la Franja de Gaza, donde miles de palestinos han perdido la vida. Prácticamente un genocidio. Y se nota a legua, se nota en el mundo, porque ha sido permitido y autorizado por la administración Biden. Más de 40,000 palestinos han perdido la vida. Niños huérfanos, sin piernas, sin ojos, sus casas destruidas por la necesidad de que hay que implementar y hay que azuzar mucho más la guerra, porque esto trae consigo las ventas de miles de millones de dólares en armamentismos para estos países que están en guerra. No a la autorización de misiles de corto, mediano y largo alcance por parte de la administración Biden. Debe sopesarse esta autorización por parte de dicha administración. Una decisión que no compartimos con la administración de Biden a final de su mandato presidencial. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.